tal? Bienvenido a este nuevo recorrido por la historia en 24 minutos en la historia. Estamos muy felices de que nos acompañe, muy felices de que cada día nos acompañe en una aventura. Como usted ya lo sabe, no sabemos para dónde vamos, sabemos de dónde partimos, pero junto con usted, ahí vamos, por unos laberintos de la historia. Es que eso es fascinante, eso es lo fascinante de la historia, ¿no? Que es una aventura sin final. Eso, claro. Porque es lo que pasa y luego contar lo que pasó, ¿no? O sea, realmente no acaba, ¿no? O sea, se regenera. Y sabe, una historia sin fin, como la película. ¿Y sabes qué me fascina a mí? Pensar que dentro de muchos años habrá unos amigos que se junten a hablar de historia. ¡Qué locura! Y lo que nosotros vivamos sea su efeméride. Y digan, en el 2025 pasó. Es que la historia es eso, ¿no? Exacto. Bueno, aprovecho para darles, para saludarlos. ¿Qué tal, querida Pía? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, con muy buenos días. O sea, los días son muy lindos. Son lindos, ¿verdad? Siempre, pero esto está muy alegre, Abril, ¿no? es un mes alegre, ¿no? Sí, cómo no. Querida Ana, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, gracias. Bien, todo el mundo está contento. ¿Por qué Álvaro? Pero Álvaro no, o sea, bueno, sí o no sé. Estoy contento. Okay. Fue forzadito, Lo que me da mucha risa es la felicidad que traigan esta semana. Yo creo que te dieron un aumento. No, de hecho no. Es todo lo contrario, ¿no sabes? Porque si no, sí, ha estado muy es normal, ¿eh? No es normal. A malos tiempos, buena cara. De hecho, ese es mi lema. Bueno, pues va malos tiempos, buena cara, No porque sabe. además un día como hoy, fíjense que hoy es el día, que explíquenme quién pone los días. Justo por eso. Hoy es el Día Mundial del Arco Iris. Yo quiero ese trabajo. Dar los poner días. los días. Poner los Está días. padre. Parte de la ONU que se dedica a nombrar días. No sé quién determinó que hoy es el Día Mundial del Arco Iris. A todos nos alegra mucho ver un arco iris. Hay muchos mitos además detrás del arco iris, desde aquellos de que había oro después del arco iris. No sé. Estaba aquella. El símbolo, ¿no? De Dios. Sí, Para claro. el pacto de Dios, más bien. El pacto de Con Dios. los judíos. Es de mi. Estamos hablando cosas diferentes. Ya me di cuenta. A ver, Ana. Los Yo nada más los veo. Y yo la caricatura. A ver, orden. Cuéntanos, Ana. Estamos Había un hablando del programa, arco iris, sí. Ajá, que tenía que ver con el arco iris y había todo. Era una Sí. muñeca que tenía el ¿Es el cabello Rainbow de. Bright? Sí, Rainbow Bright. Ah, ok. ¿Tenía Claro. que ser yo el que se acordó de eso? Yo no sé por qué me volteas. Yo estaba en otro. No, es que yo ni siquiera tuve hijas, entonces mis referencias y caricaturas y todo eso pues son lo que vi. Por eso ella empecé a sospechar. ¿Pero tuviste de ellos. hermanas o qué? No, No, Se me supone. suena el nombre. Sí, pero Creo que- cuando nosotros éramos no, chicos muy no estaba famosa. esa caricatura, No, es como mucho de más 80s, contemporánea. 90s, creo, Ajá, tengo. Ok. Pero a ver, Ana, cuéntanos. Científicamente, ¿qué es un arco iris? Científicamente, ¿qué es un arcoíris? Se da en condiciones muy específicas con el clima. Tiene que haber suficiente humedad como para que en la atmósfera haya un montón de gotitas de agua. Ahí Por otro suspendidas lado, ahí. suspendidas ahí. O Eso sea, tiene es. que haber su humedad. Si es un día muy seco, pues todas esas gotitas ya son vapor y entonces no No nos te- sirven de nada. Ok. Por otro lado, además de esta humedad, no tiene que haber nubes que tapen el sol. Segunda Porque condición difícil. Segunda sí. condición difícil, porque si hay humedad, generalmente está nublado Ay, el día. claro. ¿No? Claro. Y entonces, estos rayos del sol lo que van a hacer es atravesar estas gotitas de agua y al atravesarlas, la luz solar se va a dividir en todos los colores que la componen. Entonces nosotros vemos la luz solar como un haz blanco Ajá. y ese haz blanco, al pasar la gota de luz, se refracta y se Qué abre bello. en este arco iris, que son todos los colores de esa. ¿Y por qué lo vemos así? Porque lo vemos como como un arco. Como un arco. Como Eso un arco. tiene que ver. con nuestra atmósfera, La forma porque la ¿Así atmósfera es polaridad? como el la planeta. forma de la Tierra. Claro. Ahí desmitificamos que la Tierra es plana. Bueno, eso estaba desmitificado. Bueno, y nace un nuevo meme, al rato les paso el meme. De los 7 colores del arcoíris, pero en recta para nada más. Para los Para contradecir. es que hay toda una corriente de terraplanistas, ¿cómo se llama? Sí, terraplanistas. Que siguen diciendo que la Tierra es plana. Tiene una tortuga abajo, sostenida por Ok. Hércules. Bueno, Ok. hoy es el Día Mundial del Arco Iris. Si usted tiene la suerte de verlo, pues, Ajá. ¿no? Ahora, yo lo que yo me perdón, No, adelante. yo me pregunto, ¿y qué necesidad había? Porque digo, muchos de los días son para visibilizar situaciones, causas, Sí, ¿por qué? problemas. Este es para que contemples el arco iris y veas la hermosura Claro, del arco pero- iris y te sientas y digas, ok, estamos en un mundo moderno, pero
Arcoíris. El arcoíris. Se veía como... Sí, sí, No, pero el efecto, el ese efecto especial es Yo claro no me que- lo imaginé, que no Yo puedo sí ya... soplar, pero sí, muy bien. muy Claro, a mí me parece bien. que eso Hay está, producción, hay eso está muy producción. bien, que hay que asombrar con el Cris, pero a nadie nos garantiza Que el ese día 3 de va a abril va a haber arcoíris. Tú dijeras, Pero hay que conmemorarlo, ¿no? O sea, hay que bueno, y recordar. también el ¿Qué día... quieres unas chelas o qué? ¿Y por qué no hay el día mundial del día nublado y del día Seguro soleado? sí, y de- seguro sí, seguro. Ya lo vamos Sí, a encontrar. Apenas vamos empezando, a la vuelta de un... Bueno, pero de- fíjate lo que neguemos, seguro hablando de días que a mí me llaman la atención, curiosos, ¿ustedes saben cuándo crucificaron a Jesucristo según la tradición? El día exacto, no. Porque se habla mucho en la Semana Santa, Santa. sabemos Pues es que que es No lo... es el año, ¿no? Pero Pero eso esta- que cambian la Semana Santa de Cambia- día, semana y a veces mes. por, pues por el no, ciclo como- lunar, Sí, ¿no? Tiene que ver con el Exactamente. ciclo lunar, Bueno, sí. pero es que fíjense que un día como hoy, 3 de abril, según la iglesia cristiana, Jesucristo fue crucificado en el año 33, pero Bien fue un dicho. 3 de abril. Ok, El año ok. 33 después de él mismo. Exacto. Oigan, los A partir de 33 eso, oigan, años. Pero Por si eso tú- sí lo sé, por Pero eso sí sabía que era el todavía año no lo 33. mataban, ¿cómo es que es después del mismo? No, sí, es broma. Pero, Sí. A partir, o sea, Pero- a partir de su nacimiento, pues. Sí. Pero bueno, lo curioso de esta fecha es que la iglesia cristiana ya nos dice que fechó en un 3 de abril Ujú, el día de la exacto, crucifixión Exacto, de Jesucristo, sí. porque no es en Semana Santa. La Semana Santa se mueve respecto a un calendario lunar Ujú. que hablábamos antes de iniciar este programa, que como la Navidad obedece más a fiestas paganas que Así es. tenían que ver con fechas lunares, que con fechas muy concretas como este 3 de abril, ¿no es cierto? Sí. Bueno, las Saturnalias. pues si usted se preguntaba cuándo, un día como hoy, Entonces, un 3 de tenía abril la duda. de hace 2025 años, ¿no? O no, Sería No, no, 2025 menos 33, exacto. ¿no? Bueno, ¿Cómo, no? ¿Cómo, no? Eso estuvo- ¿Cómo nos metemos aquí en problemas? Y hablando de cuestiones... 1993 años. Ahí está. Y hablando de temas así sagrados para un buen número de la población mundial, fíjese usted esto, hasta dónde puede llegar el tema de la fe. 1744, ubiquémonos en la Semana Santa. Ujú. El Santo Grial, ya de ahí la cosa suena Ya, seria. ya. El Santo Grial de la Catedral de Valencia se le escurre entre las manos a un cura llamado Vicente Frigola. Se le cae el Santo Grial, que para si usted no lo sabe, el Santo Grial, pues, en la fe católica es El cáliz de la el última cáliz cena. de la donde última bebió vino la última cena Jesucristo. Nunca ha habido una realidad de cuál es ese cáliz, pero O ya sea, ha una habido copa. muchos santos griales. Y se ha vuelto un símbolo. Se ha a veces vuelto un el santo símbolo. grial de El alguien es un símbolo. sueño inalcanzable. Bueno, pues a este hombre, a Vicente Frigola, se le cae de las manos en plena Semana Santa En pleno. y se En plena parte misa, y se culto. parte en dos el Santo Grial. Fue reparado, Santos ahí griales, Batman. llegaron los monaguillos y le dije, ya, ahí no pasa nada, ahorita lo pegaron como pudieron, pero no pudo este hombre, Vicente Frigola, Ay, pues, con el tema de haber roto el Santo Grial, y fue tal su impresión de esto que enfermó y tan solo unos días después se murió. Dijo, yo no puedo vivir con que yo tiré el Santo Grial. Entonces, para que vean, Qué fuerte. bueno, Oye, la fe. y ahora que lo estás platicando, o sea, imagínate, cuando uno se cae, rápido te levantas porque no crees que nadie te vea, ¿no? Sí, sí, O cuando sí. te pasa algo sumamente Sí, vergonzoso. es una reacción. Quieres así como- borrarlo de tu vida. Y ahora este señor lo estamos recordando no sé cuántos años Pues después. mira, Por algo que Y hasta se mató. murió. Imagínate. Exactamente. Y nosotros Vergüenza aquí más haciéndole, ¿no? Como manita de La vergüenza más grande de Vicente Frigola es que pobre. en el 2025, No sé 4 cómo amigos en un programa que se llama 24 minutos en la historia se los estamos contando. recuerdan su caída de... Y lo hacemos público. lo hacemos público. Qué pena, Para que se ya, vuelva a Juan, morir. cambiemos de- Hay hechos que se vuelven así como, pues muy simbólicos de un momento, ¿no? Y sin lugar a dudas, cuando pensamos en estas películas del viejo oeste y pensamos en toda esta cinematografía del viejo oeste, Escenario. que yo creo que mucho sería cierta, mucho no, ya iremos platicando de esto,
mucho de esto tenía que ver con el servicio del Pony Express, ¿no? Sí. Pues bueno, más allá del mito, un día como hoy, pero de 1860 en Estados Unidos, se inaugura el servicio postal del Pony Express y se vuelve un verdadero ícono del viejo oeste, de la expansión de la Unión Americana hacia la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y que además hay que decirlo, se volvió muy eficiente Sí. porque era como una carrera de relevos. Y de supervivencia, de hecho. O sea, sobre todo en sus primeras etapas tenían que cruzar muchos territorios indios. De hecho, muchos de los primeros jinetes del Pony Express eran skirmishers. Traducidos sería escaramuzadores. Era una de las posiciones más peligrosas en el ejército en ese entonces porque eran exploradores, eran vigías, tenían que estar listos precisamente para entrar en una skirmish, en una escaramuza con otro grupo pequeño. En las batallas grandes eran los que iban hasta adelante provocando a los otros para que se aventaran y entonces poderles tirar los cañones. Y esos son los primeros, en su época eran heroicos, un poco como la Real Policía Montada de Canadá, y así que tiene esta imagen también muy, muy heroica, así como epopeya, por eso. Y por esta cuestión de ellos entregaban el paquete así fuera 20 años después, no como ustedes, los de Amazon. ¿Cómo no? O sea, Sí, sí, sí. sí, así Acabamos que de perder un patrocinio. no, saludos a Retráctate, saludos a Álvaro, Jeff eres Bezos. tú. No, no es cierto. Hay otras. Pero no, era muy, muy interesante el estilo de vida. O sea, eran exploradores, eran jinetes, eran soldados. Pero, y además, fíjate, algo Y que, tenían una misión. que Ajá. caracteriza mucho a la civilización, o sea, a las civilizaciones, que sucedía lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, el mito, que hoy se sabe que es un mito, de que Moctezuma comía pescado fresco que le traían Corriendo desde... corriendo, ¿Es ¿no? un mito, de verdad? Desde Es un Veracruz. mito, sí. Sí, se ha probado que hoy, por ejemplo, con las carreteras que Ajá. tenemos, No, aún así no. no, corriendo por la carretera que locura! tenemos con velocidades olímpicas, No llega. no sería posible. Pero no importa, pon tú que no lo tuviera Y del luego día, pero trayendo el... porque Es además- Y luego trayendo el yo tengo pescado. la imagen que yo tengo de Yo la tenía esa primaria imagen. cuando me decían, ese es literal el corredor con el pampanito en la mano ahí. todavía coleteando. Todavía coleteando, sí. Pero no, que no, llegara además, fresco. además vivían en un lago lleno de peces. Además viene un lago lleno de peces. ¿Qué necesidad de traerlo de No, Veracruz? pues, a ver, salte ya el canalito, mete la mano y trate. Así es. De hecho. sí. De hecho, en las crónicas de la conquista viene una parte de Bernal Díaz del Porque Castillo hacían acuacultura en las que también. habla de su dieta. Sí. Sí. Y era una dieta muy basada en los peces que podían tomar del Es lago de Xochimilco, Texcoco. ¿Cierto? Pues del lago de Xochimilco, Texcoco, ¿no? Xochimilco. Que había, Sí, claro. Ah, es que quieres ver exótico ya de Y- distancia. incluso hay que recordar Ándale, que el lago de lejos. Texcoco, fíjense cómo esta historia nos va llevando por Estábamos en el Pony Express, pero bueno, en el lago de Texcoco, el lago de Texcoco tenía una parte dulce y una parte salada. Totalmente, Y entonces claro. tenían peces de agua dulce y de agua salada. Es cierto. Era una es maravilla eso. Era salobre, ¿no? Pero era así, era ¿Sí había salado. camarones? A lo Hay que, un tipo de camarones. sí, hay un tipo de camarones. Guau. Claro. Camarones de agua dulce y Ay, camarones de agua. Los qué- acosiles. Los Ah, los acosiles. Los acosiles son camaroncitos de agua dulce. Ya vamos a empezar a Y que hablar de también son muy comida, no les sabrosos. digo. Pero Ya se había Qué tardado, rico. ¿eh? A Para ver, esta temporada de Para cuaresma. De cuaresma. Sí, a ver, sí. orden en la sala. Para regresar a lo que a mi punto era, las grandes civilizaciones, porque también tenemos anécdotas de, por ejemplo, Gengis Khan estaba perfecta, su imperio, que era absolutamente vasto, estaba perfectamente comunicado. Es decir, a lo que iba con lo del Pony Express es, las grandes civilizaciones Sí. han puesto énfasis en no importa lo alejado de mi imperio, necesito comunicación. Por eso Necesito todos los saber. caminos llevaban a Roma. Por eso todos los caminos llevan a Roma Es y que por es eso la como, ¿no? importancia del Pony Express. Sí. Estaba muy lejos de donde estaban las colonias originales de la Unión Americana, Hagamos. pero hagamos que la necesitaban comunicación comunicación. No, y por ejemplo, el Imperio Persa, y ahorita De se lugar a me va lugar. el nombre, pero también tenían un correo particular entre los sátrapas, que eran los gobernadores de las provincias, y los emperadores, y los sacerdotes tenían otro. Y a veces Ándale. competían porque era muy importante ser el primero en enterarse de Claro, ciertas cosas, ¿no? claro. Entonces sí, es muy chistoso. Y eran mejores los de los sacerdotes. Segura. Seguro que No, sí. porque tenían más apoyo de la gente. Sí, es que sí. Más cercano, es Eran cierto. monjes a caballo. Y justamente por eso Ujú.
hay que darle una lectura, una nueva lectura a muchas partes de nuestra historia. Ujú. Cuando hablamos de, es que los gringos nos quitaron Texas y Claro. nuestra incapacidad de comunicarnos con Texas Ujú. era brutal, estaba tan lejos, Sí. teníamos tan pocas vías de comunicación, tantos lazos que nos Estaba permitieran. abandonado. Bueno, Bueno. abandonado, pero lo que sí, pobres, o sea, les quitábamos toda bueno, no sé si pobres, pero vaya, para lo que sí servía, ¿no? Era para Pa' pedirles- dinero, para el pagar impuesto, ¿no? impuestos, Entonces claro, abandonaban, pues, si no, abandonaban ¿qué para lo existe? que nos... Abandonado en sentido de que el Sí. gobierno no reside No nos ahí, tomaba en pero cuenta. No, y mira, ¿no? y Texas, si ves Opiniones el y mapa, los- Texas está Tienes toda la razón. relativamente cerca. De hecho, técnicamente está más al sur Brownsville que Tijuana, por Claro, ejemplo. claro. Pero a 14 imagínate horas la de Alta Ciudad. California, Claro, es que ni siquiera estaba Es muchísimo. terminada de explorar. Y toda técnicamente, pues era parte del mapa, Sí, porque así claro. se habían Así hecho las Pero sí cosas. tienes razón, todo No. tiene que ver con las vías de comunicación. todo tiene que ver con las vías de comunicación y el Pony Express, bueno, además se volvió icónico de las películas. Sí. Y hablando de las películas del oeste, ¿qué me dicen de Jesse James? ¿Se acuerdan de Jesse James? Porque un día como hoy, en los Estados Unidos, es asesinado Jesse James, el bandido más famoso del oeste, lo persiguen 16 años Ah, y un día Wow. como hoy, pum, le sí, dan pero cacería. ¿en qué año fue? 1882. Sí. Es muy curioso porque él es el último de una era de grandes gatilleros. Hace rato me dijeron, no, pues Ahí vinieron muchas generaciones te presento más. a los de Sinaloa. Sí, pero de una etapa igual mítica, heroica del viejo oeste, porque precisamente la incomunicación de los lugares, lo alejado que estaba todo, hacía que gente como Jesse James pudieran hacer una impresionante carrera delictiva antes de ser incluso detectados o Ujú. conocidos, pero después se vuelven héroes populares. Ujú. Y Sí. esa es otra Como característica muy, Malverde. muy Como curiosa de Malverde. los Estados Unidos, que va a encumbrar a sus grandes criminales. Hay una admiración ahí siempre al estilo de vida, al Sí. being outlaw y Bueno, demás, ¿no? sigue siendo un lugar de culto ir a ver el coche en el que mataron a Bonnie and Clyde, Ah, bueno, Sí, Clyde, ¿no? sí. O sea, sigue siendo un lugar, Y bueno, hablar de Al Capone y hablar también de es Al una Capone. El cine donde saliendo a cine, se me fue el nombre de esta película Enemigo Público con Johnny Depp, aquí lo vamos a poner, gracias a la magia de la producción, pero Johnny Dillinger, que es igual el último de otra generación Ajá. de los que ya son más urbanos, los que hacen sus fechorías en carros, igual Bonnie and Clyde y todos ellos, en el campo, pero se refugian en la ciudad, en el anonimato de la gran ciudad. Igual otra triste constante hasta nuestros días. Así es, así es. Y vamos a hablar de algo rápidamente, o no sé si rápidamente, o lo empezamos a hablar, ustedes irán marcando los tiempos, pero es que hay algo muy importante. Vámonos hasta 1895. Oscar Wilde comienza un juicio por libelo. Ah, Y esto acabaría con el encarcelamiento del escritor por ser homosexual. Ujú. 1895. Muy curioso porque sí, lo que inicia el juicio libelo es cuando tú escribes algo calumnioso en Ujú. contra de alguien y no lo puedes probar. Y digo, eso lo hacía todo el mundo, pero no a todo el mundo le dan el juicio por eso. Y en el juicio, en una serie pues muy desafortunada de testimonios y demás, él acaba reconociendo, y de hecho lo dice con una frase que es todavía pues muy repetida por ahí, el amor Icónica. que se niega, ¿sí?, a reconocer su propio nombre. Y fue su forma de decir, porque era ilegal la homosexualidad. Bueno, tanto que En la terminó preso, pues imagínate. Así es, pero hay otra cosa muy curiosa, es la reina Victoria durante su reinado, cuando se emiten estas leyes, y como ella era realmente muy misógina, ella sí dice, sí, debe haber una ley en contra de la homosexualidad porque se entiende que los hombres se gusten entre ellos y lo hagan cosas, pero no las lesbianas, porque para ella, ¿cómo crees que una mujer le va a gustar a otra mujer? Así, ¿eh? Sí, bueno. Y entonces se prohíbe y se penaliza la homosexualidad y ni siquiera se menciona el lesbianismo como si no fueran algo muy, muy parecido. Y ya luego también se Interesante. penalizaría. Un último, ¿saben cuándo se derogaron las leyes contra la homosexualidad en Inglaterra? ¿Cuándo? 1981. Sí. Y mucho del synth pop y el new wave y muchas otras cosas que pasaron y el maquillaje en los Buenas. 80s tiene que ver con eso. Claro. Wow. Y el high energy, así. Nada que, bueno, cuando Oscar Hoy Wilde- sí los dejé. Oh. Menos a la productora. Cuando Oscar Wilde estaba estudiando en Oxford, su habitación estaba llena de plumas de pavo real y de
cerámica con temas sexuales y rompía con todo lo de la época. O sea, tenía que ser súper masculino, ya sabes, estas como sillones de cuero, como muy a la inglesa del Sí, estudio claro, de un sí. Y el estudiante, pub, ¿no? ¿no? Muy puff. Y entonces todos sus compañeros se dedicaban a destrozarle la habitación una y otra vez, ¿no? No me digas. Muy porque Juan Gabriel de lo que se ve en Les los otros. parecía como, y además se vestía de una manera que no era la manera victoriana de vestirse. Era muy afeminado. Ujú. Ah, Wow. es muy elegante. Bueno, pues una Mucho estilo. Claro. y un camino de la humanidad que sigue transitándose, que sigue escribiéndose, que Ah. sigue por definirse. En gran parte del mundo musulmán, árabe, está proscrito Asiático, totalmente claro. Así es. el tema de la homosexualidad, muy entre muros, porque hay luego, Pues así sí. pasa Pues mucho, como pero toda bueno. la historia. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un minuto, no se vaya, sírvase un cafecito porque vamos a hablar de algo que realmente es fascinante. Los inicios, la creación de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. Estamos de regreso en un minuto y platicamos de esta parte apasionante de la historia de nuestro mundo. Pues seguimos aquí platicando de historia y de lo que se nos va ocurriendo, porque ahora últimamente se nos va la van de ocurriendo. hora. Empezamos con el Pony Express y terminamos con el lago de Texcoco. Texcoco. Ahí te encargo, ¿no? Pero bueno, es que así es, las referencias de la historia son siempre, ¿no? No son lo que yo No pensaba, sabes. ¿no? No son lo que yo creía. No son lo que yo creía. La otra vez también hicimos referencia a esa canción también. Pero bueno, Era un himno. Sí, Vamos a ver un sí, himno. tan real. Pero antes de irnos al corte, hablábamos de una parte de la historia contemporánea que es fascinante. En plena Primera Guerra Mundial, la creación de la URSS. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? 1917, un día como hoy, Vladimir Lenin arriba a Petrogrado después de su exilio en Suiza. Y aquí lo importante es comentar cómo se dan las cosas. Fíjate cómo la Sí, historia es también a veces una broma cruel para los que creen que la controlan. En plena Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, acuérdense que ustedes, aquí lo hemos platicado mucho, a la Primera Guerra Mundial entran imperios que no la terminan, Así es. que Es se cierto, desmoronan es en medio, cierto, ¿eh? ¿no? Sí. Uno de ellos, por supuesto, el Imperio zarista, ¿no? Claro. Que también se desmorona ahí. Pero ¿cuál es la historia de la llegada de Vladimir Lenin a Petrogrado y por qué viene de Suiza? Él está exiliado en Suiza Ujú. porque justamente se está dando la revolución bolchevique y no quieren Es cierto. que venga a influenciar con todo esto, pero en medio se da la Primera Guerra Mundial. ¿Y quién y fíjese, en medio de todo esto le da mucho miedo a el Imperio Alemán, o lo que luego conoceríamos como Ujú. Alemania, que de verdad tome control el proletariado de la Rusia zarista, y entonces le pagan 5 millones de hoy, lo que hoy serían como 5 millones de dólares a Lenin para dejar su exilio en Suiza e irse a Rusia y retrasar el proceso de la caída de los zares. Claro, él haría todo lo contrario, Así es. lo aceleraría. Bueno, y ¿no? las grandes derrotas de la Primera Guerra Mundial, los conflictos internos, Rasputin, son Sí, muchas cosas los Son que es muchas los- cierto. cosas. Pero hay una cosa muy interesante que quiero destacar aquí, la idea de un imperio que se desmembra, pero convierte a todos lo que eran reinos o regiones, como Ucrania, por ejemplo, en Exacto. repúblicas de la nada, porque no existían, no No. tenían un propio parlamento, o sea, Ujú. todos los tanes, Kazajstán, Tayikistán, todos esos. Entonces, así como, pues vamos a jugar turista, ¿no? Y ahora vamos a ponerle a todos estos nombres, y ahora van a ser repúblicas, y ahora vamos a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y Nombre es- muy bonito, Ujú. pero Muy fíjate que elegante. llama la atención. Hablamos mucho de la democracia. La democracia en la organización de la humanidad tiene muy poquito. Claro, Sí, O sea, claro que realmente, sí.
Y yo, si me apresuro un poco, hoy está demostrando que la democracia tampoco es la solución. Yo no sé cuál sea. Una que se pero, creía ¿no? la democracia, sí. O sea, así la definitivamente. democracia Mm. con letras en mayúscula como nos la Sí, plantearon. Ya la práctica, ¿no? Hoy, híjole, había que pensarle muy bien si hay otra forma, pero Mm. un poco en este sentido, fíjate, se han puesto a pensar que, por ejemplo, Rusia, lo que hoy es Rusia, que antes fue la Unión Soviética, que antes fue el Imperio zarista, no ha vivido un solo día de democracia. Es cierto, sí, O es lo sea, que se dicen que no. la democracia para nada. como la conocemos aquí en Occidente, Sí, no, no, pues para no la, nada. no la han vivido Pues y ahí van, ¿no? Marx consideraba que el último país de Europa que iba a ser así reinado el proletariado era la Rusia zarista, porque eran los más atrasados, Sí. los más agrícolas, los menos Sí. industrializados, y pasaron de una autarquía de una familia a la tiranía de un partido. Y Realmente. bueno, ahora que hablas de tiranía de un partido, Después. Álvaro, vámonos a 1922, porque hablábamos de la creación de, acuérdense, estábamos en el 17, Lenin arriba Mm. a lo que hoy es... 5 años después. Sí, A 5 Petrogrado. años después, Stalin se convierte en el primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y hay que Qué decirlo con fuerte. todas sus letras. Stalin es uno de los grandes genocidas de nuestro... Oh, totalmente. Pero además él asesina a su propia gente, la mata de hambre, Sí, sí. al grado de que llegó a considerar que los enemigos del sistema eran ¿Eran los mismos? campesinos. Sí. Hazme el favor. Y En los algún mata, momento. Qué mata de absurdo, hambre qué a absurdo, todos, sí, ¿no? es Y los manda a cierto. los campos de concentración hasta arriba. Hasta El la Siberia. estalinismo fue una época dura, cruel para el pueblo ruso, ¿no? Sí. Bueno, Sí, sí. entre Lenin y Stalin están 5 años de guerra civil. Están Claro. el ejército blanco, los todavía realistas. Están todavía por ahí Kerensky y los mencheviques, que eran Ajá. más como liberales, y cada uno con su partido y cada uno con su ejército, ¿no? Y dominando alternativamente distintas zonas de lo que después era la URSS. ¿Y cómo es la vida? Tú hablabas de la creación del ejército blanco que todavía buscaba como restituir el imperio zarista, y se crea el ejército rojo. Rojo, ¿Y quién exactamente. crea el ejército rojo? Lenin. Trotsky, Trotsky, sí. que termina siendo exiliado Ujú. después de un periplo por muchos lugares, termina en México, ¿no? Y bueno, aquí termina Y aquí también. termina Digo, su algún vida. día ya voy a dejar de proponer especiales, pero es No, interesante no. el tema de personas en la historia que fueron víctimas de sus propias buenas ideas, ¿no? Sí, Hay así es. muchas. Porque Sí, es cierto. Sí, sí. otra cosa que favorece Trotsky, aunque no es realmente el creador, es el NKB, que es el antecedente de la KGB, la policía secreta rusa, soviética, que después lo va a perseguir a él. Sí, Exacto. claro. Y ahí se cumple entonces, ¿no? Sí, sí, Esta- víctima de sus Maquiavelismo. propias buenas ideas. Bueno, Sí. pues vámonos a mí. ¿Cuánto nos queda? 4 minutitos, pero es que esto me llama mucho la atención. 1933. Ujú. Vámonos a Nepal. En Nepal, aviadores británicos sobrevuelan la cumbre del monte Everest. Ujú. Ajá. Y con esto se bate una marca de los 10,000 metros de De altura. Fíjate qué interesante. Extraordinario, interesante, extraño. porque Extraño. Peligroso. Peligroso. Eran Peligrosísimo. aviones de madera y tela. Todavía Sí, estamos sí. hablando de biplanos, como Sí, de la sí. Primera Guerra Mundial, y la altura de 10,000 metros ya no hay oxígeno, o sea, y no había las máscaras modernas y esto, o sea, tuvieron que improvisar, pero era muy, muy peligroso y no se sabía. O sea, no se sabía, por ejemplo, había la idea de que con tantos picos los vientos ascendentes podrían ser como un huracán, ¿no? Sí. O sea, podrías tú ir volando muy tranquilito en tu avioncito y de repente te llega un viento y te Claro, bota hasta claro. Sí, es otro muy continente, probable. ¿no? Ah, no, de O eso sea, sí. depende del clima, cómo te Sí, toque. no, les por tocó eso suerte. también la zona sigue teniendo Más más bien eso fue. accidentes aéreos Sí, que sí. ninguna otra. Pero Algo además, positivo. a esas altitudes, para esos aeroplanos de la época, el viento es muy poco denso. Ajá. O sea, hoy nosotros no entendemos, no somos aviadores, pero los aviadores hablan de densidad del viento. Por eso no hay incluso- oxígeno, de hecho. Claro. Ah, bueno, por Y- eso hay poco oxígeno, sí. Incluso actualmente, Ujú. uno diría, ay, ¿por qué se mueren tantos alpinistas? ¿Ya por qué no les mandan un helicóptero a rescatarlos? No hay manera de Es verdad, muy difícil sobrevolar en un helicóptero por la densidad
del aire. ¿Y las corrientes? Y las corrientes. Y además, justamente cuando se pierden los alpinistas, es justo estos cambios de clima Sí, que de un en que momento a están otro. en una de las bases y dicen, podemos subir. Y van subiendo Sí. y de repente, plum, cambia el clima completamente y aquello ya Ya es no una llegaron. tormenta o lo que sea y ya no llegaron y ya no ven dónde está la base y es cuando pues se pierden, ¿no? Y fíjate Sí. cómo es la vida. Últimamente han ha habido imágenes de la ruta para escalar el Llena de Everest. basura, bueno, Es un basurero. Sí. La gente Qué va problema, dejando ahí ¿no? todo. Y acaban dejando ahí el cuerpo. Qué Y problema. no hay quien Sí. se lo lleve. Ahí No hay queda. quien se lo Hay lleve. unos casos, así ahorita que decías de las tormentas y eso, que cuando ya llega el deshielo al otro año, van viendo dónde quedaron y hay gente que murió a 30 metros de un refugio. Sí. Pero te puedes imaginar cómo estaría el viento, la Que nieve no había y todo, manera de ver. que No no sabía vieron nada. un refugio a 30 metros, ¿no? Claro. Pero Ahora, lo de la afortunadamente basura también ya hay más herramientas, recursos, GPS y demás, y ya hay balizado y ya es Sí. más seguro. Pero alguien va a tener que ir a recoger toda esa basura un día. ¿eh? No. Sí, esta- hay ya, ¿no? Ya Sí, están no, no. brigadas. Ya hay, pero Brigadas. ¿qué necesidad Pero hay de todo eso? Incluso el gobierno de Nepal pensó cerrar durante 5 años el Monte Everest para los Sherpas, que suben a pie descalzo casi sin oxígeno y cargando un montón de cosas, porque también hay que decirlo, el alpinista va y se toma la selfie, sufridísimo, los Sherpas. y atrás hay 3 Sherpas cargando todo lo que Y necesita, la casa. con cara de ¿ya terminaste tu Y foto? a veces hasta cargando. Es cierto, Es- es cierto. hay que decir que los Sherpas llegan hasta cierta altitud y después ya el Sí, que no, se no, arriesga es sí, el ya vas tú, alpinista. ya vas tú. De hecho, entre los alpinistas hay los que llevan el tanque de oxígeno y los que se arriesgan a seguir subiendo sin oxígeno. Pues, qué Y, difícil, y ¿no? son diferentes, o sea, como ya es personal la decisión de si vas a llevar oxígeno o no. Y justo mucho de la basura son estos tanques de oxígeno, que pues ya de bajada dices, ya, ¿para qué lo quiero? Sí, esto yo Y ya no lo cargo. Y la abandonan. Cosa que me parece muy mal, porque tú como Sí. Mucho alpinista... alpinista Pues tiene es el sentido eso. de tú respetas lo que la Lo naturaleza que- quiere Claro, y que son cargas como lo tuyo. estas Bueno, amistades. de la y Y naturaleza. antes de irnos, nada más terminar la idea de que el gobierno de Nepal quiso cerrar durante Ajá. 5 años para limpiar el Monte Everest, pero es tal la derrama económica Sí, que eso claro. significa que dijeron, no, pues no, mejor se puede. vamos Mejor viendo compramos brigadas. otra solución. Lo que sí es que no hay solución para el final del programa, se nos acabó el tiempo. Pero mañana. Mañana le seguimos. Seguimos con otro tema. Mañana véanos porque es nuestro programa número 100. No es que vayamos a hacer nada especial, nomás nos da mucho gusto hacer 100 programas por ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos estado de verdad muy felices de saber que detrás de esa cámara usted nos acompaña, nos hace parte de su día. Usted, créanos, es parte de toda nuestra semana que preparamos esto para usted. Espero le haya gustado. Muchas gracias, Gracias, Pía. Carlos, Gracias, gracias. Ana. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, María. Gracias a usted. Nos vemos mañana.